Les damos la bienvenida a Plot Device, el podcast del contexto. Mi nombre es Leandro Botinelli y me acompaña Nando Dip. ¿El contexto de qué, mi querido? el contexto de todo, ¿no? El contexto del lugar, el contexto histórico, el contexto de cualquier cosa, porque siempre es muy importante, ante cualquier cosa que uno vaya a expresar, tener en cuenta el contexto en el cual se expresa. Por ejemplo, si estamos por tomar mate, es muy importante expresar el contexto de la hora a la que estamos por tomar mate. No es lo mismo un mate a la mañana que un mate a media tarde, a la hora de la merienda, que reemplazar el almuerzo con mate, porque eso ya es de manija. Mucha gente reemplaza sus comidas con mate y después andan transpirando verde y no saben por qué. Y eso es porque les falta contexto. Entonces, Le falta contexto, le faltan proteínas, le faltan muchos alimentos. le falta criterio. Claro, capaz que le falta dinero, capaz que él no tiene un ingreso para poder mantenerse a base de mate. Pobre. Por eso el contexto es muy importante. No lo juzguemos a esta pobre persona que vive de mate. Tenés razón. Bueno, contexto, amigo mío. Contexto que, el contexto para las futuras generaciones y que no sepan el contexto en el que está siendo emitido este programa, están saliendo críticas últimamente de películas y de obras en general, pero bueno, el cine es mucho más masivo que por ahí lo es la literatura, o lo son los cómics, porque en este canal hablamos mucho de cómics. Estamos llegando ahí, se están haciendo masivos. Entonces, hay muchas obras que están siendo juzgadas fuera de su contexto o con estándares actuales que por ahí es injusto para esas obras que sean juzgadas de la manera que están siendo juzgadas. Hablando más concretamente, y acá es donde yo voy a hacer lo posible por no morir de una sobredosis de fanatismo, hay gente que está diciendo que El Señor de los Anillos es racista. Y a mí me parece un montón. A mí me parece genuinamente un montón. ¿Por qué? Porque es una obra que viene de otra época. A ver, El Señor de los Anillos, antes de ser una película, era un libro, o fueron 3 libros, que se imprimieron hace 70 años. Entonces, yo no dudo que el racismo es un problema. Yo no dudo que el racismo es algo horrible. Que ojalá, dentro de poco, podamos decir que es algo del pasado. Que es algo que hemos superado como sociedad. Ojalá que dentro de poco podamos decir eso. Tristemente claro, sobre todo en el contexto actual de las protestas que se están realizando en Estados Unidos por la trágica muerte de George Floyd a manos de la policía, esto es un poco lo que alimentó esta mirada actual a las películas que se fueron haciendo, como por ejemplo la plataforma de HBO decidió remover lo que es El viento se llevó como una manera de decir, sí, bancamos el movimiento de eso todas las vidas importan. Y es absurdo, porque de la misma manera que se piensa eso de esa película, también hay gente diciendo ahora que El Señor de los Anillos es racista. Entonces es absurdo esa mirada actual de contenido justamente de hace 70 años. Es increíble. Y una manera de removerlo como disculpas, como sí, removemos esto de esta plataforma, como nunca pasó, está todo bien. Y no podés cambiar pensando que la macana que te mandaste no pasó. Y la verdad que no. Sobre todo porque remover una obra de arte, porque, a ver, hablando mal y pronto, el cine es un medio de expresión con mucha potencialidad artística. No por nada la llaman el séptimo arte. El séptimo arte. No digo que todas las películas sean obras de arte, pero tienen la potencialidad de serlo. Y censurar una obra del cine clásico, como lo es Lo que el viento se llevó, sacarla de los servicios de streaming porque ahora resulta que es racista y no que es un producto de otra época, que me parece mucho más acertado y mucho más cercano
a lo que, Claro. a un juicio de valor que podemos hacer. Como, Claro, porque justamente ese término de otra época es un término que está teniendo en cuenta el contexto. sin ir más lejos, una frase que me encanta que se dice últimamente, y encima a la gente le cambia la cara, ¿no? Cuando, justo antes de decir esta cara, y empiezan como con una S, como si fueran viboritas S, como... se les pone la cara como si hubiesen chupado limón. Y dicen, ay, qué mal que envejeció esto. Y... Así es, como la mayoría de mis tweets y mis estados de Facebook. Pero sí, es como justo, y bueno, lo ves con la información nueva y todo el cambio sociocultural que se va ganando año a año y decís, upa, apa, qué complicado. Pero bueno, a ver, es un juicio que se hace uno mismo de, che, mirá qué pelotudo que fui que tuiteé esto, pero no eras pelotudo, eras lo que pensabas en esa época. Ahora, por suerte, cambiaste, aprendiste y no pensás eso. Pero tampoco es que te des con un látigo a vos mismo por eso que mandaste. Si aprendiste de tus errores, listo, genial, pero no tenés que viajar al pasado y decirte, che, no tuitees eso porque después, dentro de 10 años, vas a quedar como un boludo. Ya está. Ya la macana te mandaste, aprendiste, sigue absolutamente, adelante. absolutamente de acuerdo. Y otra cosa que me parece interesante al respecto de esto, con respecto al mismo tema, es si hacemos de cuenta que no pasó, porque de últimas, tratar de eliminar una película del cine clásico eh, es una manera de censurar, ¿no? Y es una manera de hacer de cuenta, no, esto no pasó, esto no estamos de acuerdo con esto no está bueno. ¿Y dónde está el aprendizaje? Tal cual. Porque si uno no puede ver una película, por ejemplo, se me ocurre, El Ciudadano Kane Ujú. es una película que literalmente se le pone el título de la mejor película de todos los tiempos. Y es un montón. Es un Es una título... película que adquirió el estado de adjetivo, ¿no? Si yo te Claro. digo, esta medialuna es el ciudadano Kane de las medialunas, te estoy diciendo que es la mejor medialuna del mundo. Exactamente. Ahora, para quienes no vieron el Ciudadano Kane, es una hermosa película, es una gran película. Pero para los estándares de hoy, es una peli que puede ser un poco lenta. Es Es una un peli... embole, sí. eh, Es un embole. pero, no, a ver, lavate la boca. A ver, es un poco lenta, en criollo equivale a es un embole. Yo la tuve que ver en 2 sentadas porque me he dormido. Es así. El podcast donde me duermo y me van a acribillar todos los stands de Scorsese. Pero a ver, es una peli lenta, justamente, es de otro tiempo. Bueno, No estoy diciendo que sea mala, simplemente es como, y bueno, es lenta. yo quiero que sepas que nos acaban de dejar de escuchar todas las personas a las que les gusta el Ciudadano Kane. Las has espantado. Y encima son gente que sale poco, así que vos las hayas espantado Claro, ya es un sí. montón. Probablemente sean gente también que esté en el grupo de riesgo porque sean más de 65 años, así que perdón que mi crítica hacia el ciudadano Kane las haya matado personas, perdón. Está bien. No, a ver, a mí me gusta el Ciudadano Kane, me pareció una inmensa película. Eh, pero para poder darle el título de la mejor película de todos los tiempos, creo que es obligatorio juzgarla en el tiempo, o sea, en el momento histórico en el que salió. Y ver Tal cual. cuáles eran las películas que se hacían antes, cuáles fueron las películas que se hicieron después, cómo cambió esta película la historia del cine, cómo cambió esta película la manera de hacer cine. Visualmente, las historias de repente no son lineales. En cuanto al tratamiento de los personajes, en cuanto al tratamiento de los planos, en cuanto a un montón de cosas. Sí, un montón de recursos que salieron de esta película. O sea, con decirte que es una película que se anima a tener como protagonista a un personaje que muere en el primer plano. La película empieza y Kane muere. Es rarísimo. Porque, o sea, e incluso en el momento y en los años venideros de Hollywood, ese tipo de películas no se hacían. Y acá de repente Orson Welles dice, bueno, pero a mí no me importa, esta es la historia que yo quiero contar. Y para poder decir que esa película es la mejor película de todos los tiempos, hace falta juzgarla en el momento. Si El Ciudadano Kane se filmara hoy, sería simplemente una película que está buena. Claro. O capaz bajo los estándares millennials sería una serie que tenés que ver en 3 partes en Netflix.
Porque no es tan larga. Pero Es como, bueno, mira, del minuto 1 al 40 es un episodio, del minuto 40 al 82. Y así. puede ser. Eh, entonces, pero por eso es que digo, el contexto es tan importante. Y decir que lo que el Viento se llevó es racista, porque es una película en la que las personas de color cumplen roles de criados, cumplen roles de sirvientes. Un poco decir que eso no pasó es un poco olvidarse de la historia. Y me parece una falta de respeto para la Claro. historia de la lucha contra el racismo, hacer de cuenta que esas cosas no pasaban. Claro, porque se está diciendo, es racista. Y sí, es racista porque la historia es racista. O sea, porque pasaron un montón de cosas. Es tipo, tal cual. ¿Qué vas a hacer? ¿Eliminarlo? ¿Vas a borrar la historia? No podés borrar la historia. Podés cambiarla al futuro. No podés afectar al pasado. Solo podés afectar al futuro. Exacto. Me hace pensar... Uy, mira. Si Uli me está escuchando, Uli, amigo, filósofo, le mando muchos corazoncitos. Uli de día, filosofán de noche. Es un gran tema de debate, pero yo creo que lo que es moral y lo que está moralmente bien, o lo que reconocemos como sociedad que está moralmente bien, va evolucionando a medida que pasa el tiempo. Si viajamos al pasado, ¿sí? Y un saludo también para todos nuestros amigos viajeros en el tiempo. Si viajamos al pasado y vamos, no sé, a hace 200 años, tener esclavos estaba bien si tenías plata y eras blanco. Nadie te juzgaba por tener esclavos. Hoy entendemos que la esclavitud está mal, pero porque hubo mucha historia en el medio. Entonces, si juzgamos un producto de hace 200 años, es decir, pero mira, acá se habla de la esclavitud, como que está todo bien. Y sí, hace 200 años se pensaba Sí, eso. Estaba todo bien. Hoy O sea, si miras un documental va a ser lo mismo. Exacto. Hoy sabemos y entendemos que eso no está bueno. Pero olvidarnos de la historia, olvidarnos del contexto, hace que en última instancia no aprendamos nada. Entonces, dicho esto, El Señor de los Anillos. ¿Puedo tener una espada? Podés tener una espada. Gracias. Oh, no, Nando está sacando una espada. No, Nando, no. El Señor de los Anillos son 3 películas basadas en 3 libros homónimos y usan una, no quiero decir estrategia, pero un recurso. Usan un recurso narrativo que al día de hoy se lo llama, en el cine puede ser un recurso del cine clásico, ¿sí? Que es incluso un recurso que se usó mucho en los westerns. Dentro del género de la fantasía, después se lo llamó la alta fantasía, pero Alta fantasía, amigo. high fantasy, que es la fantasía del bien contra el mal. Punto, corto, conciso. El Claro. bien Chau, los buenos contra los malos, los contra buenos malos. son buenos y los malos son malos. Y no hay grises, salvo Gandalf, que termina siendo blanco igual, así que está todo bien. Es más blanco. Y, Es más blanco que su barba. y entonces, si tengo este género, pensad también Star Wars. Star Wars tiene mucho de esto. Star Wars Sí, es tan sí. de la alta fantasía que high fantasy, que pensá, episodio 4, cuando recién salió, ¿quiénes eran los buenos? Luke y la princesa Leia. Se visten literalmente todo de blanco. ¿Quién era el malo? Darth Vader. Se viste todo de negro. Y bueno, y tiene gente, tipo sus esbirros se visten como soldados nazis. No los Stormtroopers, sino ¿viste? Los altos Sus comandos. generales se visten de negro. Sí, no, igual sí, es clara son ropa la nazi. evidencia monocromática. Y el personaje, que sería como más gris, es Han Solo. Es un personaje que hasta último momento no sabes si solo le importa la plata, o también le importan sus amigos, no sabes si se va a querer jugar por el bien mayor. El personaje Es un más... personaje que, recordemos, dispara primero.
es el personaje que además dispara primero. Y es un personaje, es el único personaje que es moralmente ambiguo de toda la primera película. Y es un personaje que se viste de blanco y negro. Tiene los dos colores en su vestimenta. Entonces, es un recurso. El Señor de los Anillos, así como Harry Potter también, tiene el malo al que se refieren como el Señor Oscuro. Y vive, en el caso del Señor de los Anillos, vive en la Torre Negra. Y tiene los orcos. Y tiene todas las características malas en la narrativa esta más clásica. Todas las características que pueden llegar a ser malas son las características del malo, del enemigo. Es un personaje que es malo, se viste de negro, pero además huele mal, seguramente. Es un personaje Y que... yo no creo que en donde está Sauron haya muchas duchas con agua potable. Tal cual, y eso. O absolutamente. sea, capaz que hay luchas de magma, pero bueno, no te va a limpiar. Bueno, no lo Te sé. va a limpiar de la existencia, digamos. Eh, ¿Se limpio vas a quedar, capaz? ¿Sabes el sauna que te haces con una pileta de magma? ¿Te imaginas ahí a Sauron, tipo tapado con su toalla? Sentado Sauna en Sauron. Bueno, ahora es mi headcanon eso. Ahora yo creo absolutamente que Sauron Sí. estaba en un sauna y por eso no salía a buscar Las el dos anillo. torres es las dos torres del hotel del spa. Ahí va, muy bueno. Entonces, dicho esto, los personajes que son los buenos, ¿sí? Por ahí en las películas no se representa tanto con esto de la vestimenta de color blanco, pero sí está esta cuestión de, y es de nuevo parte de una narrativa clásica, que los personajes buenos son los personajes blancos y los personajes malos son los personajes negros. Ahora, ¿esto está bien? ¿Usar este recurso está bien? Y un poco es como esto que decíamos de poner la cara como que chupaste limón. Y capaz que hoy, bueno, una obra Y que no, sale o sea, hoy... estás encasillando un montón de cosas en colores. Exacto. Para una narrativa nueva que saliera hoy, y te digo así, la verdad que no está bueno. Ahora, ¿eso hace que seas racista? Y me parece un poco mucho como tildar de racista a una obra que se trata de otra cosa. Apunta a otra cosa y, de nuevo, contexto. Es una obra que salió en una época en la cual los hombres blancos, flacos, altos y buen mozos eran los protagonistas de todo, las mujeres eran personajes secundarios y los hombres negros eran los malos. Eso pasaba. Claro, aparte, fíjate que el Señor de los Anillos no tenés, no sé, a Aragorn ya un hombre blanco, sino que tenés a un hombre más blanco que Aragorn, que es Legolas. Claro. ¿Entendés? Es como que hay blancos sobre blancos. Sí, bueno, Gandalf pasa, cuando se muere vuelve más blanco, porque pasa de ser Gandalf el gris a Gandalf el blanco. Lo Pero, blichean con la bandera. pero es todo parte de un contexto. Olvidarnos, supongamos que quisieran hacer lo mismo con El Señor de los Anillos que hicieron con Lo que el viento se llevó, y un poco es olvidarnos de que El Señor de los Anillos, Tolkien, inventó el género de la fantasía. De la fantasía medieval, la fantasía épica. Sí, existe Beowulf y existen obras anteriores, por supuesto, pero al día de hoy, si conocemos, si el género de la fantasía vende y el género de la fantasía está vigente, es porque Tolkien sigue vigente al día de hoy. Y de ahí se desprendió Eragon, y se desprendió Game of Thrones, y se desprendió, bueno, esto no tiene adaptación todavía, pero las crónicas de Elric. De ahí incluso un poco se desprendió Harry Potter. O sea, un montón de productos modernos existen gracias a que existió Tolkien. Entonces, censurar a Tolkien por racista y después sacarlo de todas las plataformas y decir que no, pero esto no existió. Hacemos de cuenta que esto no existió. Y un poco es faltarle el respeto a la historia. Si hoy aprendimos que hay cosas que están mal y que no están buenas, es porque esas cosas pasaron. Eso no le quita a Tolkien y al Señor de los Anillos todo el valor positivo que sí tiene. Que puede ser, de repente, el arco de Éowyn, por ejemplo. Uh-huh. Las mujeres no tienen protagonismo en El Señor de los Anillos,
pero no solían tenerlo en esa época tampoco. O sea, no es que El Señor de los Anillos es la única obra en la que las mujeres no tienen protagonismo. Pero Tolkien mete por debajo de la puerta el arco argumental de Éowyn, que es la princesa guerrera, que el tío no la deja ir a la guerra porque se va a lastimar, porque es mujer, así que no, quédate acá. Ella, siendo una suerte de Mulan, digamos, se disfraza de hombre, Claro, sí, sí, sí. va a la guerra, termina matando al rey brujo, y en ese momento súper épico, que el rey brujo, porque había una profecía que decía que ningún hombre iba a poder matarlo, entonces cuando ella lo tiene como sometido al rey brujo, y el rey brujo se ríe y le dice, idiota, ningún hombre puede matarme, y ella se saca el casco y deja ver que es una mujer y dice, yo no soy un hombre, y le clava la espada en la cara. Es increíble esa escena. Y en un contexto Es maravillosa. en el que las mujeres tienen el mismo protagonismo que los hombres, ese arco no habría funcionado. ¿Con esto estoy diciendo que está bueno que las mujeres no tengan protagonismo? No, todo lo contrario. Estoy diciendo que las mujeres tienen que tener protagonismo. Pero que Tolkien, en una época en la que las mujeres no tenían protagonismo, les da protagonismo. Poco, porque es lo que estaba como socialmente aceptado, pero está. Y es un momento que funciona como puntapié inicial, como punto de partida, para muchas otras cosas positivas que vinieron después. Claro, tuvo la iniciativa de darle. Absolutamente. Entonces, no está bueno censurar a un producto porque se condecía con el entorno social de su época. Eso, absolutamente. Eso creo, y llevo hablando solo como media hora, amigo mío. Así que te voy a pedir por favor que metas un poquito la cuchara, porque si no, el resto del programa No, hablo es que, yo. sí, sí, sí. Es que estaba tratando, yo estoy escuchando el podcast también, o sea, yo no estoy acá para participar, yo estoy escuchando el podcast porque me enganchó. No, pero a ver, sí, absolutamente, o sea, no hay que olvidar, o sea, porque si vos olvidás todos los errores, después cuando creás y lográs aciertos, no los vas a ver. O sea, inclusive uno puede decir, no, pero Tolkien era racista y hay que borrarlo. Tuvo el acierto de, como decís vos, hacer a una mujer un poco protagonista. O sea, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y Me ahora, y recuerda te digo a... más. Sí. Perdón, te pido mil No, disculpas, no. pero Quiero es seguir que escuchando tengo, el podcast. es que tengo mi espada en este momento y estoy muy contento con mi espada. Al momento de pasaron los años. El Señor de los Anillos finalmente Sí. se adaptó a una película live action, una película interpretada por actores y actrices de carne y hueso. La película es absolutamente fiel al libro y no. Tiene cosas, como todas las adaptaciones, tiene cosas que cambia. Y Peter Jackson logra meter de nuevo, como por debajo de la puerta, sin que se note demasiado, otra escena de protagonismo femenino que en los libros no existe. Que es un poco lo que hizo Tolkien con Éowyn en su contexto social en su momento. Lo hizo Peter Jackson en la escena que Frodo está muy enfermo porque le acaban de clavar la espada de los Nazgûl y viene Arwen, que es la novia de Aragorn, interpretado por Liv Tyler, viene y lo salva él en un caballo y se lo está llevando, y cuando los Nazgûl la están persiguiendo ella invoca como unos caballos de agua. ¿Te acordás de esa escena? Es buenísima. Sí. Eso en el libro no pasa. O en realidad en el libro pasa, pero son otros personajes los que están involucrados ahí. Son 3 hombres, no es... O sea, son Elrond, Gandalf y Glorfindel. Que son 3 personajes, hombres, blancos, y de nuevo, Peter Jackson reemplaza eso, le hace mal a la historia, todo lo contrario, le hace muy bien a la historia que Arwen tenga más protagonismo, porque le da más protagonismo femenino, sin ser irrespetuoso con la obra que está adaptando. Sí, no está nombrando personajes ni cambiándole el sexo ni nada. Entonces, está bueno, me parece, que los productos nuevos que salen, por supuesto, que sean más diversos, que tengan más protagonismo de personas de color, que tengan más protagonismo de mujeres, que todas las etnias y todos los tipos de personas tengan representación en el cine. Es importantísimo. Pero
no por eso vamos a censurar las obras clásicas. Sí, no hay que olvidar. No hay que Ahora, olvidar. sacame la espada, sacame la espada, por favor, te lo pido, porque si no voy a hablar Sí, yo. sí, por favor, te vas a cortar, por favor. Ya entró al estudio con una espada, no lo pude tener, pero bueno, ahora se la voy a sacar. Ay, mi Bien. espada. La vamos a guardar acá hasta la próxima charla medieval. Nando No, está pero a ver, me triste. recuerda esto al documental que hubo en su momento, The Problem with Apu, el problema con Apu, del comediante Harry Kondabolu, que es un comediante que, digamos, creció y toda su infancia le hacían bullying porque él es indio y Abu es indio. Era como, te pareces a Apu de los qué sé yo, Simpson. qué sé yo. Abu de los Simpson, tal cual, sí. Apu Entonces el Nahasa- muchacho hizo... Nasahasa, no lo vamos a pronunciar porque vamos a hacer un ridículo. Ya creo que hice el ridículo pronunciando el nombre de este comediante que hizo el documental. Pero el punto es que en este documental habla sobre sus experiencias, sobre los estereotipos en Los Simpsons, que es un show que está rodeado de estereotipos, no es que específicamente se la agarraron con Apu. Pero en este programa tiene el acompañado de Whoopi Goldberg, y Whoopi Goldberg tiene una colección de un montón de, digamos, de memorabilia, de merchandising racista. Tenés las revistas. Amamos a donde Whoopi las Goldberg. personas- sí, las amamos fuerte. Tenía revistas con dibujos de personas de color cuando le dibujaban como con monos, viste, con esos labios muy grandes, qué sé yo, tenía muñequitos, tenía un montón de cosas. Y él le preguntaba, ¿no? ¿Por qué tenés todo esto? ¿No te resulta repulsivo? ¿No te ofende? Y ella dice, no, o sea, lo veo como una lección de historia. Lo tengo acá como un recordatorio de mirar lo lejos que avanzamos como cultura, que aún nos falta un montón avanzar. Pero lo veo como algo del contexto y me lo tomo como humor, porque mira, esto ya no está más, ya cambiamos. Entonces, fíjate, ella, persona de color, que todos estos temas que estamos hablando, que a nosotros nunca nos tocaron porque somos hombres blancos y privilegiados, ella lo sufrió de primera mano, y aún así ella lo guarda como recuerdo y lo guarda como línea de tiempo de todo lo que creció como cultura. Y Claro. fíjate que eso es lo que hay que hacer, tenerlo en cuenta, no porque hay una nueva protesta, es como, no, bueno, borremos las peliculitas estas para decir, sí, estamos con ustedes, gente negra, vamos a borrar esta película que sabemos que es racista para demostrar que estamos con ustedes. No, así no demostrás nada. Así En no todo cambiás. caso, hagan películas nuevas en las cuales las personas de color, las personas homosexuales, las mujeres, todos los grupos que fueron históricamente reprimidos tengan más representación y tengan más protagonismo cual. y puedan expresar Me sus recuerda- distintas voces. No censurando el Sí, pasado, sino mejorando el futuro. Sí, o sea, me recuerda a esa movida que hubo en su momento que decía que Idris Elba iba a ser el nuevo James Bond. A ver, Idris Elba siempre está asociado a todo, siempre va a ser el nuevo Batman, el nuevo James Bond, el nuevo Sarasa. Idris Elba está en cualquier proyecto. Yo hago mañana un corto y va a estar Idris Elba. Pero en su momento había como un fuerte push de que Idris Elba iba a ser el nuevo James Bond. Y entonces tenía gente que le gustaba, gente que no, qué sé yo, pero me llamó la atención y, digamos, comparto la opinión de un tweet de una persona de color, o sea, una persona que puede opinar con conocimiento de causa sobre este tema, que el tweet decía algo como, mira, yo no me parece tan revolucionario, tan importante la historia, el hacer un nuevo James Bond negro. O sea, James Bond ya está, es una franquicia, es clásica, es el personaje que es. Haceme un nuevo personaje tipo James Bond con una persona negra. O sea, no agarres a un personaje históricamente blanco, lo pintes de negro y decirle, toma, listo, sé feliz. No, créame un personaje de cero con las características, con los problemas socioculturales que tiene una persona de color y que tenga las mismas características de James Bond. O sea, lo mismo también cuando se decía, sí, James Bond puede ser una mujer. O sea, crea una espía mujer. De hecho, ya la hay, que es Nikita. O sea, hay personajes que pueden adquirir ese legado. Hay personajes que se crearon con esa mentalidad desde el principio. O sea, no me hagas a Superman negro cuando ya está Black Panther, ¿me entendés? O Blade. O sea, hay personajes, justamente, Sí, bueno, inventalos. igual Si no los hay, o dale importancia. creo que no hay fórmula al respecto, porque estoy de acuerdo con todo lo que vos decís. Sin embargo, me parece una gran adhesión al panteón de la ciencia ficción y de la historia de Doctor Who, que la última Doctor Who sea mujer. Porque es un personaje Sí. que se presta a ese cambio. Porque es un personaje que viene de la ciencia ficción, es casi un personaje mágico. Porque ¿qué son los Time Lords? Son como... Usted que sabe más que yo. Son aliens que, bueno, pero a ver, Doctor Who está como en la situación perfecta para hacer eso. Porque, Contá un poquito de claro, contexto. o sea, Doctor Who venía de ser... O sea, Doctor Who es una serie que ya venía de los 60 y digamos que se sacaron de la galera esta
esta capacidad que tiene el Doctor Who de que cuando se muere regenera. ¿Por qué? Porque el actor que lo interpretaba en su momento ya era una persona grande, entonces como para renovar digamos, el cast del Doctor y seguir manteniendo la continuidad de la serie, idearon que este alien cuando muere en realidad se regenera y cambia de cuerpo. Y así tiene como varias regeneraciones que son varios actores que lo van interpretando. Y eso está muy bien porque se lo idearon como para una manera de salir del paso y cambiarlo, pero cada época que va pasando es un reflejo del Doctor. Así como en los 60 tenías a este hombre mayor que era como un profesor, ya después tenés al cuarto Doctor en los 70 que es más hippie, tiene una bufanda de colores, tiene otra personalidad. Entonces cada Doctor que va avanzando es un reflejo de la época. Y eso está bárbaro, porque así cuando estamos llegando a esta época donde se le estamos dando voces y estamos comprendiendo que hay diversidad y es importante que tenga representación, listo, la nueva Doctor es mujer. Y está fantástico, no se siente forzado, no se siente como, me arruinaron al Doctor. No, o sea, es un reflejo de la época. Y todas las historias está bueno que tengan un reflejo de la época para que sean, digamos, contemporáneas y tengan una especie de impacto. Y eso está buenísimo. Es un buen ejemplo que habías dictado de Doctor Who, la verdad que no se me había ocurrido antes. Pero sí, totalmente. Es un poco lo que hablábamos la vez pasada de que no hay una fórmula para... que lo decíamos cuando hablábamos de superhéroes y Zack Snyder y qué sé yo, que no hay una fórmula para adaptar a un personaje a la pantalla de cine y que quede bien, o a la pantalla de la televisión, o a la pantalla, punto, y que quede bien. No hay una fórmula. Lo que sí tiene que haber de fondo es un entendimiento de qué es el núcleo del personaje. Me hace pensar cuando, J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, dijo que para ella Hermione nunca había sido blanca. Entonces que ahora en una obra de teatro Hermione era negra y para ella estaba perfecto. Que, a ver, no está mal que haya actores o actrices afroamericanos que puedan interpretar a personajes que venían siendo interpretados por personajes blancos. Pero J.K. Rowling en particular, no sé claro, si... o sea, eso no está mal comparado con la mayoría de los tweets actuales. O sea, el tema es que ella como que cada semana que va pasando va retconeando, ¿no? Tipo, es como que escribe un tweet y es como, no, bueno, esto en realidad había pasado porque es como, no, ya basta, tu obra está terminada y listo, y cállese señora que está diciendo cosas muy graves. Sí, alguien sácale el celular a J.K. Rowling. Sí, o sea, usted sigue escribiendo esas barbaridades y en mi headcanon Harry Potter va a ser de Neil Gaiman, ¿eh? O sea, chau, yo la cancelo y le atribuyo esa obra a Neil Gaiman y se acabó. Sí, incluso a mí, bueno, yo no me considero del fandom de Harry Potter, me parece que hay gente que lo disfruta y lo celebra muchísimo y está muy bien. Pero leí en Twitter la vez pasada una persona que decía, che, ¿y si hacemos de cuenta que Daniel Radcliffe escribió Harry Potter y empezamos a celebrarlo a él? Y está buenísima la propuesta, porque es como sí. El fenómeno Harry Potter es hermoso porque el personaje y todo ese mundo de fantasía es más de su fandom que de su autora. Y me parece hermoso, me parece buenísimo. Como nos gusta tanto este mundo que sentimos que nosotros le contribuimos más. Mucha gente siente incluso que los fanáticos entienden más al mundo mágico de Harry Potter que su misma autora. Que bueno, como vos decís, sigue ampliando su mundo a través de tweets. No se le ocurrió en su momento que a Hogwarts no había baños, pero después amplió la existencia de los no baños por Twitter. Y es como, dale, ¿qué te tengo que seguir en Twitter para estar al día con tu obra? No, tu obra ya está publicada. Claro, es la historia que jamás se termina y la tenés que leer por Twitter. Bueno, ya vamos a hablar de Twitter en algún otro momento. El programa más meta de la historia va a ser ese. Pero sí, no, es importante tener, como veníamos diciendo desde el principio, el contexto siempre en consideración. Pasa con los cómics también, o sea, en su momento tenías personajes de color que eran personajes de lejos, que lo veías muy chiquito en una viñeta y estaba dibujado de manera súper racista, súper estereotípica, horrible. Justamente a medida que fueron pasando los años, los cómics fueron evolucionando y tenías después protagonistas de color, héroes de color que se paraban al lado de íconos como lo eran Batman, como era Capitán América. Pero ahora cuando yo reimprimo un cómic de, no sé, Capitán Marvel, que tenía un esclavo negro, no le estoy borrando eso, no, porque eso es parte de la historia. Bueno, de hecho que la película de superhéroes que más
Oscars ganó en los últimos tiempos fue Black Panther. Así es, sí. Sí, sí, sí. Sin ir más lejos. Igual eso es como que, o sea, aplaudo un montón que ganen las películas de superhéroes porque aguante desde que no nominaron a Dark Knight, yo nunca los voy a perdonar, pero, teniendo esto en consideración, me parece que es una movida, o sea, de los mismos creadores de HBO removiendo lo que el viento se llevó porque era racista, lo veo como una movida de la academia de decir, esta película es de superhéroes, es negra, nominémosla, porque vamos a quedar como que aceptamos la diversidad y vamos a quedar re adelantados. O sea, es como que no puedo evitar, o sea, no le estoy sacando mérito a esa película porque me parece una de las mejores películas del MCU, por supuesto, pero no puedo evitar que la academia tiene eso como con Green Book. Es como que, una película donde el racismo es malo. ¿Me entendés? Siento que hace eso. Sí, la verdad. Igual mientras lo decías, yo no puedo evitar imaginarme al señor Burns detrás de los premios de la academia. Con esa risa malvada. Y todo este tiempo estuve fumando tabaco inofensivo. Es que sí. Es así. Tremendo. Es como, como pasó con esta película Moonlight, que era como que, es un peliculón, pero uno no puede evitar pensar como que la academia dijo, son negros y son homosexuales. Es como diversidad multiplicada. Démosle Oscar y vamos a quedar revolucionarios. Puede ser. No sé. No me acuerdo contra qué competía Moonlight. Entonces no me acuerdo así desde la punta de los dedos. No te puedo decir como, y sí, estuvo bien, estuvo mal. Yo me acuerdo haberla visto la peli. Competía contra La La Land. Contra La La Land, claro, sí, que fue el famoso, fue la ceremonia del papelón, sí. Que fue la ceremonia de que ahí todos nos dimos cuenta de, ok, estamos mirando los Oscars por los memes. Ya realmente no nos interesa qué película gane, nos interesa la cara que va a hacer Ryan Gosling para hacer un meme. Sí, bueno, ok, pero también tiene que ver, bien o mal, porque ya también le vamos a dedicar un programa a los Oscars, que me parece súper interesante, está buenísimo el tema para charlar, porque es un poco esta mirada súper masiva que tiene, porque, a ver, los Oscars no son los únicos premios que se les dan a las películas, ni siquiera son el premio que te diría que tienen como criterio más universalmente aceptado para premiar películas, y sin embargo son los que más exposición tienen. Y ahí hay una palabra clave. Claro, quizás no son los más correctos, son los más ruidosos. Y ahí hay una palabra clave, que es como son los más mediáticos. Son los que tienen más repercusión. Entonces, de nuevo, como un poco retomando la idea esto de el recurso de blanco y negro, bien o mal, ¿está bien que los Oscars hagan como que un criterio para tener más Oscar bait de las películas sea hacer películas sobre las personas de color siendo oprimidas? ¿Está bien? Y no sé. No creo que esté ni bien ni mal. Es algo que sucede. Pero como fenómeno social, sí creo que es positivo que las películas empiecen a tener más este criterio de la diversidad de sus protagonistas y sobre todo no en roles estereotipados. Porque, a ver, que una persona de tez oscura solo pueda ser del malo, o solo pueda ser del esclavo, o solo pueda ser... Y no está bueno. No está bueno. La vez pasada hablábamos de lo que para mí es la mejor película de superhéroes de todos los tiempos. Spider-Man Into the Spider-Verse. El protagonista es un norteamericano negro de ascendencia latina. O sea, su apellido es Morales. ¿Me entendés? Es buenísimo. Es maravilloso. Y es un superhéroe. Y su conflicto pasa por otro lado. Pasa por el de ser un adolescente, por querer ser más bien artista, pero se le dan bien otras cosas, como que en el arte no hay futuro. Y yo, desde el lugar del músico, se me parte el corazón. Le pegó, se sintió muy identificado. La catarsis en el lado de Nando fue extrema. Pero, escúchame, un Spider-Man artista, ¿qué más se le puede pedir? Es más, el personaje de Spider-Gwen es baterista. Y es una Spider-Woman que se dedica a la música.
Es todo lo que está bien. Mira, en algún universo arácnido capaz que la araña lo picó a Black Bolt y ahí tenés un Spider-Man con voz grave que destruye montañas. Ya está. Spider-Nando. Digo que por ahí se da mucho este estereotipo de la persona, supongamos, el protagonista homosexual, que el conflicto es su homosexualidad. Es muy raro ver una película de que haya un protagonista homosexual que disfrute tipo de su vida en pareja, de repente, y que tenga como la vida resuelta, y que su conflicto pase por otro lado. Que su conflicto sea, claro, de que, tipo, Claro, por Blue otro lado. Velvet, ¿me entendés? Que de repente descubrió un cadáver, una oreja cortada en medio del campo, y ahora tiene que descubrir quién es el asesino. De eso trata Blue Velvet. No sé si viste Blue Velvet, gran película. Muy, muy, muy falopa todo lo que pasa en esa película. Está buena, sí. No la vi, pero ahora la tengo en cuenta. Genial. Digo, está bueno poder tener, y que cada vez sea más normal, tener diversidad en el protagonismo, en los roles protagónicos de todas las películas, que salgan hacia el futuro. Y que los conflictos no nazcan desde esa diversidad. Porque van a seguir habiendo películas y se van a seguir contando historias que tengan el conflicto desde la diversidad. Buenísimo, ya sabemos que eso funciona. Pero también las personas de color, las personas de otras orientaciones sexuales, todas las personas tienen otros conflictos que no necesariamente se desprenden de ahí. Y eso también es representación. Entonces, fíjate todo lo que le falta explorar a la industria del cine, como para que encima miremos hacia atrás y venga como un tsunami de censura retroactiva a decir, no, pero ahora esta película no va más porque se hizo hace casi 100 años y hace 100 años había racismo. Sí, hoy también hay racismo. Claro. Claro, sí, sí. Intentan reescribir su propia historia reescribiendo sus plataformas de streaming. Pero escuchame, y encima sacando lo que el viento se llevó, dale. Bueno, ¿qué va a ser? Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y creo que se da en los cómics en los últimos años esta... O sea, porque los cómics son historias que nunca se terminan, son historias sin fin, solo sin el dragón perro. Que son personajes que siempre van a estar a lo largo de los años. Y está bueno que se ha dado en los últimos años esto de que pasan la antorcha a la siguiente generación. Hay un nuevo Capitán América, hay una nueva Miss Marvel, hay varios personajes, hay un nuevo Spider-Man, y está bueno que la siguiente generación sea distinta, porque justamente es la generación actual. Me parece que es un símbolo muy fuerte pasar esa antorcha, porque con esa antorcha, con esos poderes, vienen esas responsabilidades. Entonces yo le paso la antorcha a Miles, a una persona de color, le estoy pasando esos problemas también. Entonces va a ser otro personaje diferente, nuevo, diverso, y va a tener esos problemas, va a tener los mismos problemas superheroicos, ¿no? No va a tener los problemas, como vos bien decís, no se va a concentrar en los problemas de una persona negra, se va a concentrar en los problemas de Spider-Man. Claro, en todo caso, no que no tenga los problemas de la persona negra, de la persona de color, sino que además tenga otros que problemas. no sea el foco de la historia. Un poco da la sensación, da la sensación de que como sos una persona de color y tenés todo este bagaje de que sos oprimido por la sociedad y la policía y todo, que por supuesto que sí, todo eso pasa. Pero de repente Miles, gran ejemplo por cierto, se va a enamorar. ¿Me entendés? Porque gran parte de la gracia de Spider-Man es que tiene problemas de gente común. Se va a enamorar, va a tener problemas de guita, va a aplicar una beca y va a llegar tarde porque tenía que ser Spider-Man. Y esos también son problemas que puede tener una persona que no sea cis, blanco, heterosexual. ¿Me entendés? Porque no necesita, pero tampoco necesitamos que... Como bien decía, ¿a quién era? Porque lo mencionaste, no hace falta que Peter Parker sea negro. Claro. Como decía que no hace falta que James Bond sea negro. No, pará, hagamos otro personaje tal cual. que está buenísimo. Y la gracia de tener un nuevo personaje con una raza distinta a la que estamos acostumbrados es que sea un nuevo personaje desde cero. Así como la gracia del Señor de los Anillos es todo lo que aporta
Más allá de que sus personajes protagónicos sean todos blancos. No tiene nada que ver. Tal cual. Sí, no o tiene sea, nada que le ver. vas a sacar el mérito a Tolkien de que se inventó idiomas completos. Diseñó el mapa por el que se iban a mover sus personajes. Todo lo que hoy es un cliché en la fantasía lo inventó Tolkien. Perdón, es que volví a encontrar la espada aquí y la tuve que sacar de nuevo. Perdón, te la entrego ahora. No, la volvió, sí. Nando con espada. O sea, peor que un mono con navaja es Nando con espada. Tremendo. Pero sí, incluso muy bueno el detalle de Avengers Endgame. Que ya le vamos a dedicar algún capítulo seguramente al universo cinematográfico de Marvel y todo. Pero, sí, a todo el MCU, todo lo demás. Pero al final de Avengers Endgame está como vos decís, pasar la antorcha a la siguiente generación. Está pasar el escudo del Capitán América de Steve Rogers a Sam Wilson. Que Sam Wilson era el amigo afroamericano del Capitán América. Y se le entrega el escudo porque Sam es un tipazo, es una buena persona. Y eso es lo que hace falta para ser el Capitán América. No hace falta tener los superpoderes, no hace falta ser blanco, ser rubio y ser musculoso. Lo que hace falta es ser una buena persona y no rendirse jamás. Y por lo menos en los cómics, veremos qué sale en las películas, pero en los cómics, toda la historia de Sam Wilson, Capitán América, es buenísima. Es increíble, que le escribe Nick Spencer, que terminó hace relativamente poco. Es excelente. Sí. Entonces, la verdad que le tengo mucha fe al Falcon Cap. Tengo mucha fe. Y bueno, vamos a ver qué sale en la serie de Falcon en Winter Soldier, que van a estar los dos ahí. No sé si tironeándose el escudo, peleándose por el escudo, qué es lo que harán, pero se viene interesante. Se viene interesante. Así que bueno, como recomendación de hoy, me parece que van a quedar El Señor de los Anillos. No voy a sacar la espada de nuevo, pero no voy a hablar más del Señor de los Anillos. Pero queda como recomendación, como tarea para la casa. Y la verdad que siento que le debemos, como personas que están de alguna manera relacionadas con el cine, ¿no? Como que hacemos un podcast sobre películas, le debemos una disculpa histórica, si se quiere, a Lo que el viento se llevó. Y está bueno revisitarla. Es una gran película, es una película que forma parte de la historia del cine. Y la verdad que no me parece buena la censura retroactiva que sufrió esa película y que la saquen del servicio de streaming. No sé, no estoy de acuerdo. Me parece que en un momento en el cual, en un momento histórico y cultural que hoy estamos viviendo, con todos los problemas raciales a flor de piel, no está bueno que nos hagamos los tontos con respecto a la historia y a de dónde viene el racismo. Exactamente. Hay que ver estas películas con un ojo crítico, por supuesto, pero no hay que eliminarlas. Simplemente justo todo lo que vemos con un ojo crítico hay que incorporarlo y hay que crecer a partir de eso. Y no tener miedo de poner cara de como que acabamos de chupar limón, decir, qué mal que envejeció esto. Y lo podemos decir. O sea, probablemente envejeció mal, pero eso no lo hace cancelable. Exactamente. Así que bueno, amigo mío, ¿vamos cerrando? ¿Qué le parece? Vamos cerrando. Gracias a las personas que nos escuchan, gracias a las personas que nos ven. Y será hasta la próxima edición de Plot Device, el podcast de la cancelación.